Quiero empezar con una frase de Bill Gates sobre Bill Gates y luego contarles esta excelente cita de Larry Ellison sobre Bill Gates que encontré. Primero, esto es Bill Gates hablando sobre Bill Gates. Él dice: una ventaja clave que tuve fue ser fanático. Eso significa usar todas mis capacidades día y noche y enfocarme solo en cómo escribir buen software. Me encantaba ser un fanático. Con el tiempo hasta lo disfrutaba. No creía en los fines de semana, no creía en las vacaciones. Para mucha gente no era un lugar ideal para trabajar, refiriéndose a Microsoft. Y ahora aquí está la frase de Larry Ellison sobre Bill Gates. Hay que tener en cuenta que Larry Ellison y Bill Gates eran unos competidores muy duros en este tiempo. Esto fue lo que dijo Larry Ellison. Bill Gates es una de las personas de negocios más impresionantes que he conocido. Algunos dicen que Bill es el tipo más brillante que han conocido. Hay mucha gente en el mundo más inteligente que Bill Gates, pero hay muy pocas personas en el mundo que tienen su enfoque y su resistencia. Alguien dijo una vez: Bill quiere que la gente piense que es Thomas Edison, cuando en realidad es Rockefeller. Si fuera Edison, sería menos peligroso, porque él es completamente implacable, es incansable, está absolutamente enfocado y lo quiere todo. Barry Diller dijo: es joven, es duro y no se cansa. Eso es un gran cumplido viniendo de Barry Diller. Bill es fuerte, lo quiere todo y yo tengo un respeto increíble por ese hombre. Así que recientemente Bill Gates acaba de escribir una autobiografía que es una de 3 partes. La que yo leí es esta, se llama Source Code, código fuente. Trata sobre su infancia y todos esos años antes de construir Microsoft. Su infancia, cómo fue su primera interacción con el software, con las computadoras, sus amistades y cómo lo formaron, la influencia que tuvieron sus padres, un poco de su universidad y el proceso de dejar Harvard y un poquito de los años después de que fundó Microsoft, pero no mucho. Eso es para las siguientes partes. Es una de 3 partes esta. Entonces, al principio de este episodio iba a ser solo sobre lo que aprendí leyendo Source Code, pero al final decidí hacer un episodio sobre cómo trabaja Bill Gates. Así que junté todas mis notas, los puntos importantes del libro, entrevistas y artículos, y luego eliminé todo lo que no era parte de su forma de construir su empresa. Mucho de lo que saqué de Source Code es que una de las cosas geniales que hizo Bill Gates fue diseñar una compañía que le resultaba natural, que sacaba provecho de sus talentos innatos y de su personalidad. Esto es algo que vemos una y otra vez al momento de estudiar a los grandes emprendedores de la historia. Construyen negocios que son naturales para ellos. Me parece muy curioso porque así mismo fue como mi mamá y yo comenzamos nuestro emprendimiento. Un día mi mamá comenzó a hacer salsa macha y me encantó. No paraba de ponerle a todas mis comidas. Nunca lo pensamos como un negocio hasta que un año después mi mamá sugirió que empezáramos a vender. Y así nace Machali. Machali es el patrocinador oficial del podcast. Un producto que ya uso diario y disfruto. Comencé a compartirlo y la reacción de los compradores es igual que cuando yo probé por primera vez la salsa. Todos les ha encantado. Si te interesa comprar Machali, salsa macha, y apoyar el emprendimiento, solo comenta en el episodio o envíame un mensaje directo. Volviendo al tema. Yo, así como Bill Gates y muchos grandes emprendedores de la historia, construimos un negocio natural para nosotros, que se alineara con nuestros gustos, los talentos, nuestra manera de ver el mundo. Esto es clave para la longevidad de la empresa. Tiene que ser algo que disfrutes, porque las verdaderas ganancias están en las décadas y no en los años. Él dice que para cuando tenía un poco más de 10 años, mis padres ya habían aceptado que yo era diferente a muchos de mis compañeros. Ya había aceptado que necesitaba cierta independencia para abrirme camino en el mundo. Desde muy pequeño Bill Gates descubrió que le gustaba ser, ¿qué dijo antes? Fanático. Yo era un fanático. Le gustaba estar obsesionado. Y afortunadamente la escuela a la que iba, llamada Lakeside, tenía acceso a algo súper raro en esa época, a una computadora. Lakeside había creado una manera para que los estudiantes se conectaran a una gran computadora central. Y en esa época era súper raro que los adolescentes tuvieran acceso a una computadora de cualquier tipo. Así que en cuanto Bill Gates descubrió esto, dijo: nos encantó, dedicamos todo nuestro tiempo libre a escribir programas. Y él encontró la actividad y el hobby perfectos que iban con su personalidad. De nuevo, una empresa que es natural para él, natural para su personalidad. Él dice: la programación me encajó porque me permitía definir mis propias metas de éxito y parecía no tener límites. La lógica y la concentración y la resistencia que se necesitaban para escribir código por horas, los programas complicados me salían de forma natural. Me metía en mis propios pensamientos y me imaginaba el código de la computadora en mi mente, incluso cuando no estaba escribiéndolo. Una de las cosas que el joven Bill Gates iba a descubrir, como muchos de los grandes emprendedores de la historia antes que él, es que las limitaciones son tus amigos. Lo pequeño era clave. Las computadoras en esta época tenían muy poca memoria, lo que significa que los programas tenían que ser ligeros, escritos con el menor código posible
para no consumir toda la memoria. Y como dice la famosa frase, te habría escrito una carta más corta, pero no tuve tiempo. Es más fácil escribir un programa con un código desordenado que ocupa páginas y páginas que hacer el mismo programa en una sola página. Esto vuelve a la idea en común entre los grandes emprendedores de la historia. James Dyson, fundador de las aspiradoras Dyson famosísimas, después vamos a hacer un episodio sobre él dice y él cree que la ingeniería eficiente es una buena ingeniería. Elon Musk diría lo mismo. Bill Gates también lo diría. La ingeniería eficiente es una buena ingeniería. Eficiente se refiere a sacarle el mayor provecho a los recursos que tiene. Mayor provecho, menor cantidad de recursos, eso es eficiencia al máximo. Ahora, lo que es fascinante de todo esto es que verás que Bill también manejaba su negocio así. Él tiene una reacción visceral, casi asquerosa, simplemente odiaba el desperdicio y las ineficiencias. Y una de las formas que esto se manifiesta era que Bill estaba obsesionado con el control de costos y constantemente estaba encima de todos en la empresa por eso. Esto sale una y otra vez en todos los libros que leas sobre Bill Gates y sobre Microsoft, y en realidad sobre cualquier emprendedor o cualquier fundador de alguna empresa exitosa. Todos eran monomaniáticos en el costo, en sus costos más que nada. Lo que los fundadores tienen claro es la importancia de cuidar tus costos y controlar tus gastos. Y cómo hacerlo te da una ventaja competitiva enorme. Y esto es algo que Bill Gates entendía de manera intuitiva y aplicaba sin parar. Warren Buffett dijo que un buen gerente de un negocio debería ser un demonio con los costos. Bill Gates era exactamente así. Además de odiar la ineficiencia, también odian el desperdicio. Dos rasgos más de Bill Gates que ya estaban en su infancia y que nunca lo abandonaron y que se notan mucho mientras construía Microsoft es que es súper competitivo, lleno de energía. En el libro de Source Code cuenta que incluso cuando era niño tenía hermanas con las que jugaba todo tipo de juegos de mesa, como Monopoly, Risk, juegos de cartas, y dice que tenían que convertir todo en una competencia. Su abuela también jugaba y su abuela solía ganar siempre en juegos de cartas. Y Bill se obsesionó con mejorar, nada le frustraba más que perder y nada le gustaba más que aprender a mejorar. Compraban 2 copias del mismo rompecabezas y luego competían para ver quién lo terminaba primero. O sea, eso está loquísimo, loquísimo. Y en el libro también menciona que hizo lo mismo con un libro. Para verse más inteligente él compraba 2 de cada libro, de los libros que le tocaban en la escuela. Uno lo usaba mientras estaba en la escuela y los dejaba ahí en el salón para que todos vieran que dejó todo ahí. Y el otro lo dejó en su casa para él estudiar como por debajo del agua, sin que nadie se enterara que estudiaba, para que todos pensaran que era muy inteligente. Así de competitivo era este tipo, este Bill Gates. Otra cosa que dicen es que una de sus características notables desde pequeño era la energía desbordante. Él dice, yo me mecía, así se movía para adelante y para atrás. Me mecía mientras estaba sentado, me mecía mientras estaba de pie, siempre me ponía a pensar en algo en serio, me mecía. Cualquier entrevista lo verás, también hay un gran documental sobre Bill Gates en Netflix donde está constantemente meciéndose. Así que él dice, yo me mecía, meciendo mientras estaba sentado, meciendo mientras estaba parado, cada vez que me ponía a pensar de verdad en algo, me mecía. Era como un metrónomo para mi cerebro y todavía lo es. Y otra cualidad súper importante para entender a Bill Gates, porque de nuevo, todo lo que estamos hablando es sobre las ideas que usó y los rasgos de personalidad que tuvo para construir su negocio. Él es increíblemente conflictivo y la primera persona con la que se peleó fue con su mamá porque ella trataba de controlarlo. Bill Gates es imposible de manejar y al final sus padres se dieron cuenta de eso. Él dice, mis padres sabían cuál era el ritmo de mi mente. Yo era diferente a los otros niños. Mi hermana hacía lo que le decían. Ella jugaba sin problema con los demás niños y desde el principio sacaba buenas notas. Yo no hacía nada de eso. Yo era un niño agresivo y rebelde. Es ese tipo de fundador. Me causa mucha curiosidad porque cuando piensas en Bill Gates piensas como en un niño muy aplicado, nerdo, curioso por naturaleza. Y pues sí, curioso por naturaleza, pero lo piensas como un niño, pues el estereotipo del niño de buenas notas, que en casa lee ciencia ficción. Y pues Bill Gates no era tan así. También era obsesionado con lo que le gustaba y eso fue lo que le permitió llegar a esos niveles de éxito, pero se drogaba. Bueno, no quiero decirlo se drogaba, pero probó la droga ahí con sus amigos. De vez en cuando tomaba, pero más que nada no es porque no disfrutara tomar, es porque disfrutaba más
su obsesión con la programación. Entonces tienes que tener algo que te apasione más que simplemente salir a tomar. Entonces dice, yo era un niño agresivo y rebelde. Y también es ese tipo de fundador. Me describían como hiperactivo, inteligente, contestón y temperamental. Mis maestros y mis padres notaron desde temprano lo que vendría. Canalizaba toda mi intensidad en lo que me interesaba y nada en lo que no. Bill Gates vive en estados binarios. Esto va a salir una y otra vez. O sea, o es completamente apático o está totalmente obsesionado. No hay punto medio. O algo no le importa nada o le importa demasiado que se obsesiona. Y una de las primeras obsesiones, como la de muchos de los grandes emprendedores de la historia, fue la lectura. De verdad, no saben cuántas veces va a aparecer esto de la lectura y del aprendizaje de la historia de los emprendedores más grandes. Durante todo este tipo de episodios, hoy empezamos con Bill Gates, mañana va a ser Akio Morita, el fundador de Sony, después va a ser Steve Jobs con Apple, Jeff Bezos con Amazon. Todos los emprendedores de la historia estaban obsesionados con la lectura. Bill Gates dice, desde la primaria ya leía mucho solo en casa. Estaba aprendiendo a aprender por mi cuenta. Y me gustaba la sensación de poder absorber rápido datos nuevos y entretenerme con los libros. La escuela se me hacía lenta en comparación. Leer era mi estado natural. Cuando leía, las horas volaban. Me desconectaba del mundo. Estaba en mi propio mundo. Los libros eran lo único que mis padres nunca cuestionaron gastar dinero en eso. Uno de nuestros mayores tesoros era un set de la enciclopedia World Book. Me leí todos los tomos de la A a la Z. Otra vez tengo que destacar esto. La máxima que puedo extraer es que se devoran estanterías enteras. Los grandes emprendedores de la historia se devoraban estanterías enteras. Y no lo vemos nomás con emprendedores, lo vemos porque hay una descripción, una definición más bien del término emprendedor que me gustó mucho. No recuerdo quién lo dijo, pero se los voy a investigar. Pero la definición me gustó mucho porque un emprendedor no es simplemente alguien que va, pone un negocio y le va bien y se convierte en empresario. No, un emprendedor es alguien que tiene una idea y la persigue. Eso es un emprendedor y eso es un nómada para mí. Eso es un nómada. Cuando yo diga emprendedor, cuando yo diga fundador, cuando yo diga obsesionado, cuando yo diga apasionado, ustedes piensen en nómada porque eso es lo que es. Alguien que tiene una idea y decide seguir su plan o decide hacer algo al respecto para conseguir su idea. Eso es un emprendedor y no tiene que ser un negocio. Por eso dice, se devoraban estanterías enteras. ¿Sabes de quién dijeron eso? ¿En qué biografía? Lo dijeron en la biografía de Winston Churchill. Winston Churchill no tuvo ningún negocio, pero era un nómada y era un fundador y era un emprendedor por sus ideas y por su mente. Pero bueno, esta idea de leer cada libro sobre un tema, de leer bibliotecas completas, aparece una y otra vez en las biografías de gente grande que hizo cosas increíbles. Thomas Edison, Winston Churchill, Elon Musk, Edwin Land, Bill Gates se devoraron estanterías enteras. Si les interesa un tema, no pueden evitarlo. De verdad creo que se sienten obligados, no se controlan y tienen que leer todo lo que puedan conseguir sobre eso. Yo iba ganando confianza en mi propio poder, en mi intelecto. Y con esa confianza también sentí que la brecha intelectual entre los adultos y yo desapareció. Mi papá luego dijo que ese cambio fue de golpe. Él dijo que me convertí en un adulto de la noche a la mañana. Un poco conflictivo, un adulto intelectualmente fuerte y a veces no muy amable. Yo tenía 9 años. Otro libro importante para entender la manera en que trabaja Bill Gates es Hard Drive. La razón por la que voy a repasar contigo en un rato con varios puntos destacados del libro es porque me parece súper interesante. Se centra en la capacidad de Bill Gates para enfocarse. Él hablaba de esto en Source Code y dice, fui muy deliberado con qué ponía mi energía. Creo que esa es una gran diferencia entre las personas que logran cosas grandes y las que quieren hacerlo pero nunca lo hacen. Tienes que ser así, sé muy consciente de en qué pones tu energía. Me sentía más en casa en mi propia cabeza. Podía pasar días sin hablar, saliendo de mi habitación solo para las comidas y la escuela. Y eso se volvió un problema bastante grande. Tenían como un terapeuta familiar. Y la verdad es que la terapeuta estaba ahí para tratar de mejorar la relación entre Bill y su madre. Y menciono esto porque va a aparecer varias ocasiones en la vida del joven Bill Gates donde los adultos mayores se dan cuenta que este chico es especial. Tiene una voluntad de hierro y simplemente no va a rendirse.
Básicamente lo que pasa es que el terapeuta le dice a sus padres que tienen que aflojarle el control, que ellos se van a romper antes que él. Y más adelante en el libro, cuando Bill Gates ya está dirigido a Microsoft, esto es otro libro después del podcast te cuento, él habla de que ha estado al mando de Microsoft como por 20 y tantos años. Y esto al parecer es muy raro que alguien que funda una empresa esté al mando de ella 20 años después, porque pierde la perspectiva, está muy sesgado o está muy atrasado a las tendencias. Entonces Bill Gates dice, no entiendo por qué esto es raro, esto es fantástico, ¿por qué es tan raro que la gente dirija una empresa que fundaron durante varias décadas? Todo se remonta a esa resistencia legendaria y enfoque que Larry Ellison vio en él. Y así fue el resultado final de la terapia familiar. Mi padre luego compartió lo que dijo el doctor Cressy, déjenlo ir. Les dijo a mis padres, él va a ganar, suéltenlo, no lo fuerces, dale más libertad a tu hijo. Y cualquier adulto que tuvo contacto con el joven Bill Gates decía que Bill Gates tenía mucho talento innato y mucha confianza en sí mismo. Desde joven, una opinión muy alta de sí mismo. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Nomás para resumir este párrafo que pudo haber estado muy confuso, cuando era muy joven, Bill Gates pues tenía problemas con su mamá, problemas de autoridad y problemas de X y de Y. No le gustaba el sentido de autoridad a Bill Gates en ocasiones. Incluso él mencionó que se arrepentía de las cosas feas que le decía a su mamá y cómo era un sabelotodo, un poco grosero, pero tuvieron que contratar a este terapeuta y creo que tuvo unas sesiones individuales el terapeuta con Bill Gates, lo llevó a conocer y fue cuando les dijo a sus padres de que tienen que bajarle al control, tienen que aflojarle. La verdad, este niño más bien va a ganar, está muy determinado, no hay nada que puedas hacer para hacer que se rinda o que afloje y pues básicamente eso es algo de lo que le dijeron y lo digo y lo menciono porque se me hace muy poderoso que un terapeuta diga eso sobre un niño pequeño y nomás demuestra el tipo de emprendedor y el tipo de fundador que fue Bill Gates, su determinación a ganar, su determinación, aunque esté incorrecto, a querer tener la razón. Pero mira, hablando de la autobiografía de Michael Dell, no la he leído, pero escuché el audiolibro 3 veces antes de hacer este episodio y me encantó. Una de las cosas que más me gustaron que Michael Dell compartió en su libro fue la idea de que iba a intentar enfrentarse a la empresa más grande del mundo con $1,000 desde su dormitorio universitario. Esto me parece una locura. Lo voy a repetir porque una de las cosas que más me gustaron que Michael Dell compartió en su libro fue la idea de que iba a intentar enfrentarse a la empresa más grande del mundo en tecnologías de computadoras solo con $1,000 desde su dormitorio universitario. Y él dice, estaba un poco loco, estaba delirando a los 19 años. Claro que sí, por supuesto que sí. Y creo que tengo que estarlo para hacer algo importante. Creo que tienes que estar loco para hacer algo importante. Muy parecido a lo que dice este libro, Bill tenía mucha confianza en sí mismo desde pequeño. Siempre se tuvo en alta estima y una de las cosas más inteligentes que hizo Bill desde joven fue empezar a consumir montones de libros. Volvemos a ese tema de la lectura. Dijo que se leyó un montón de biografías y mencionó algunas, como las de Franklin D. Roosevelt, Douglas MacArthur, Napoleón, Henry Ford. Dijo que él y su amigo se pasaban el tiempo leyendo. Dijo que pasábamos horas al teléfono analizando sus vidas. Estudiamos con intensidad el camino que siguieron para llegar al éxito. Otra vez, él no puede hacer nada a medias. Si hace algo, lo hace con toda la intensidad o no le pone ni la menor pizca de esfuerzo. Vuelve a su amor por las computadoras y realmente eligió un negocio que le venía natural, uno que podía hacer durante muchas y muchas décadas. Él dice, me encantaba cómo la computadora me obligaba a pensar. Era totalmente implacable frente a cualquier descuido mental. Exigía que fuera lógicamente consistente y que era totalmente implacable frente a cualquier descuido mental y exigía que fuera lógicamente constante y que prestara atención a los detalles. Una coma o punto y coma mal puestos y el programa no funcionaba. Ese ciclo de retroalimentación era adictivo. Escucha muy bien cómo describe este ciclo. Era adictivo. Para él, la programación y el crear software era una adicción. Era una droga. A esta altura de la historia, él tenía como 13 años. La sensación de ir mejorando cada vez más era adictivo. Ahí está otra vez. Los programas surgían gracias a una combinación de habilidades que se me daban fácil. El pensamiento lógico por un lado y la capacidad de concentrarme intensamente durante mucho tiempo. Programar también alimentaba esa necesidad constante que tenía de demostrarme a mí mismo. Era un chico de 8º grado.
seguro de mi inteligencia y convencido de que mi intensidad significaba que podía hacer cualquier cosa que los chicos mayores hicieran, si no es que mejor. La forma en que termina este párrafo refleja su competitividad extrema. Estaba decidido a no dejar que nadie me ganara, y así fue cuando conoció a su futuro cofundador, Paul Allen, en Lakeside. Paul Allen es 2 años mayor que él, y hay algo que Bill Gates dice en varias ocasiones. Él se sintió atraído por un campo donde prácticamente no hay camino, no hay ruta marcada delante de ti. Tienes que descubrirlo por tu propia cuenta. Y una forma en que él hablaba de esto más tarde, cuando le preguntaban por consejos, ya sabes, si empezamos de nuevo, si fueras joven, ¿qué harías tú? Obviamente no empezarías Microsoft hoy, le dicen. Y él contesta, deberías buscar un territorio virgen para identificar oportunidades. Y eso es exactamente donde estamos en la historia. Él dice que no había ningún instructivo. Nosotros no sabíamos más que los profesores. Y él dice que no había ningún instructivo. Nosotros sabíamos más que los profesores y tuvimos que tratar de armar por nuestra cuenta cómo escribir nuestros primeros programas. No podíamos ver tutoriales en YouTube. Para aprender a programar porque no había internet. ¡Qué locura! No había internet, no había tutoriales, no había libros, no había maestros, eran pocos los programadores, era poca la gente con acceso a computadoras. Entonces, dice que con el paso de las semanas, muchos de los chicos que al principio jugaron con la terminal de la computadora perdieron el interés y se alejaron, dejando solo a un grupo pequeño de seguidores bien apasionados, y ese es el grupo de Bill Gates. Esta es la palabra favorita de Bill Gates. La palabra es hardcore, y esto es clave. Todos somos humanos y todos nos rendimos en algún momento. Recuerda lo que dijo Larry Ellison sobre Bill Gates. Hay muy pocas personas en el mundo con su nivel de enfoque y resistencia. Creo que tenía 14 años cuando se obsesionó, y eso definió la forma en que iba a trabajar por el resto de su vida. En ese libro, Hard Drive, que te mencioné, hay una frase genial que dice que todo lo que Bill hacía, lo hacía al máximo. Y este es un buen ejemplo en el libro de Source Code. Un poco de contexto. Después de tener su primer contacto con las computadoras y con la programación, una mamá de uno de sus amigos les consiguió a Bill y a su grupo de programadores acceso a una empresa local llamada C-Cube o C al cubo. C de C, de la letra C, C al cubo, con acceso a computadoras, algo extremadamente inusual en este punto de la historia. Perdón si algunas oraciones o párrafos se escuchan raro, lo traté de escribir lo más natural. Tomen en cuenta que este libro está en inglés, entonces yo paso todos mis resaltados, todos mis highlights, los paso a ChatGPT. ChatGPT me los traduce de la manera más natural posible, que se siga entendiendo, y yo todo esto lo paso a un documento, hago mis notas y hago el script, hago el guión, pero pues puede haber fallas, uno que otro, entonces nomás ténganme paciencia. Ya voy a intentar conseguir 2 libros en español para no tener este tipo de problemas. Pero bueno, sigamos. Él trabaja todo el día en la computadora en el laboratorio de computadoras llamado C al cubo. Pero luego, cuando llegaba a casa, como a las 10 de la noche, se decía a sí mismo, ¿por qué voy a dormir? ¿Por qué voy a dormir? Niño de como 15 años diciendo, ¿por qué voy a dormir? Debería estar trabajando en la computadora. Así que, no, esto es una locura, de verdad, escuchen. Bill Gates se salía sigilosamente de su cuarto, trepaba por la ventana de su habitación, tomaba el autobús, se iba a C al cubo, trabajaba toda la noche en la compu, y él dice que esa fue la primera de muchas noches que se escapó y que siguió haciéndolo por años después. Y esto es realmente importante que él hiciera esto. Esta es una de mis frases favoritas de todo el libro. Él dice, mucha gente exitosa que he conocido ha contado que después de enamorarse de su área de trabajo, tuvieron que pasar por un periodo de trabajo duro y enfocado. Es el momento en el que el interés puro se transforma en una habilidad real. Eso es súper importante. Este periodo, que en realidad duró solo 4 meses, significó para mí un estilo de trabajo que me acompañaría durante décadas. Sin preocuparme por el costo o el tiempo, me metía en una zona de total concentración. En cuanto terminaba una parte del programa, podía pedirle a la computadora que lo ejecutara y me daba al instante si estaba bien o mal. Prueba algo, fíjate si funciona, si no, intenta de nuevo con otra cosa. No podíamos ver tutoriales en YouTube porque no había internet y los libros guía eran escasos. Él y Paul Allen tenían tanta hambre de conocimiento que hasta se metían en los contenedores de basura. Así es como hay que pensar en esto. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? O sea, Bill Gates y Paul Allen literalmente se metían a los contenedores de basura para sacar líneas de código de los programadores profesionales. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Tú de verdad lo quieres algo así? ¿Qué tanto lo quieres realmente? Porque hay alguien allá afuera, como un Bill Gates o un Michael Dell, que lo quieren de verdad y están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para conseguir la información que necesitan para lograr sus metas. ¿Qué tanto lo quieres? Realmente pregúntate, ¿qué tanto lo quieres?
quieres. ¿De verdad lo quieres tanto como dices? Demuéstralo. Hay gente que dice, quiero ir al gimnasio, quiero estar más marcado, quiero correr un maratón, quiero hacer un Ironman, quiero empezar un negocio, quiero leer más, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero de verdad no lo quieren. Y hay gente allá afuera, aunque no lo creas, puede que tú seas uno de ellos, hay gente allá afuera que de verdad lo quiere con todo su ser, con toda su alma, no piensan en otra cosa más que en eso, y esa gente es la que realmente termina consiguiendo lo que quiere, los que están dispuestos a no hacer nada que no esté enfocado en su meta. Escuchen esto para que veas qué tanto lo quería Bill Gates. Y ahí Bill Gates ni siquiera estaba enfocado en construir una empresa. No, Bill Gates simplemente le apasionaba tanto la programación y quería mejorar que al final de cada día alguien sacaba la basura. En esa basura había hojas de papel de computadora usadas, impresas con líneas de código, lo que sea que los ingenieros de C al cuadrado estuvieran trabajando ese día. Y por la noche, cuando todos los empleados ya se habían ido a casa, Paul y yo salí por detrás del edificio a ver qué podíamos encontrar en el contenedor de basura. Tenía 13 años y estaba aprendiendo a mi manera con una máquina de $500,000 como mi maestro. Y cuando él dice que creó un estilo de trabajo, esto es a lo que se refiere. Me quedaba dormido frente al terminal más veces de las que puedo recordar. Mi nariz tocando las teclas por 1 o 2 horas. Luego despertaba y volvía a programar de inmediato. Así fue la secundaria, así fue Harvard y así fue Microsoft. Todos los que se cruzan con Bill dicen haberlo visto hacer esto. Mi estilo era rápido y directo al grano. A Bill le encantaba el conflicto cuando estaba construyendo su empresa. Ahí me equivoqué. A Bill le encantaba el conflicto cuando estaba construyendo su empresa. Otra cosa que comparte con muchos emprendedores históricos. Podría leerte como 50 frases sobre esto, pero creo que la mejor lo describe es la de Jeff Bezos, que también era así. Si tengo que elegir entre estar de acuerdo o tener un conflicto, siempre elijo el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre da mejores resultados. Volviendo a Bill Gates. Yo era un chaval trabajando como un loco hasta tarde todas las noches. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Qué tanto lo quieres? Ahí volvemos a la pregunta. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Estás dispuesto a desvelarte todos los días por mejorar en eso que dices que quieres o en eso que dices que te apasiona? Pues ya veremos. Bill dice, batí mi récord de trabajo continuo, una vez sin salir casi 100 horas seguidas. Eso significó no ducharme y casi no comer durante casi 4 días. Y entonces, cuando piensas, ¿por qué todos estos fundadores quieren el conflicto? Lo quieren porque quieren ganar, quieren mejorar, necesitan desesperadamente ser los mejores. Así que pienso que Steve Jobs hablaba sobre el beneficio del conflicto, así pienso que Jeff Bezos hablaba sobre el beneficio del conflicto y Bill Gates también lo menciona. Bill rápidamente empieza a convertirse en el mejor programador de su grupo de amigos, pero luego se encuentra con un programador más viejo con mucha más experiencia y vas a ver su reacción ante esto. Él dice, alguien había revisado mi trabajo y como un profesor en la escuela lo corrigió. La persona lo destrozó por completo. No solo arreglaba errores, sino toda la estructura y el diseño de lo que yo había escrito. Normalmente, mi primera reacción habría sido defenderme. Si alguien en Lakeside intentaba criticar mi código, probablemente habría respondido, de ninguna manera, estás equivocado. Pero esta vez, mientras leía sus comentarios y estudiaba el código, pensé para mí mismo, wow, este tipo tiene toda la razón. Nunca había conocido a alguien tan atento y listo con la programación. Siempre me devolvía el trabajo con correcciones que lo llevaban a un nivel que ni siquiera sabía que existía. Esa frase es clave. Siempre me devolvía mi trabajo con correcciones que lo subían a niveles que yo ni conocía. Norton, así se llama el programador que corregía los trabajos de Bill Gates, dice, Norton me abrió una puerta a un nivel completamente nuevo. Y esa idea de que quiere que tú también respondas y que no te quedes callado. Él quiere mejorar. Akio Morita es el fundador de Sony. Es increíble cuánta gente que admiramos como Bezos, Steve Jobs, James Dyson, estudiaron a Akio Morita y a Sony. Y una de las ideas más interesantes que Akio Morita escribió en su autobiografía es el libro llamado Made in Japan, que justamente lo tengo aquí también. De pura suerte es este libro, Made in Japan, la historia de Akio Morita y de Sony. Lo tengo aquí porque también lo quiero leer. Dice, Akio Morita creía que más empresas deberían contratar a un crítico pagado. Y cuando Akio descubrió esto, en ese momento Sony estaba fabricando equipo de audio. Entonces encontró a alguien con un oído súper avanzado, alguien que amaba a Sony y que quería ver sus productos que fueran los mejores posibles. En ese momento, él era solo un estudiante universitario, el crítico era solo un estudiante universitario, así que a Akio le dio un trabajo. Su chamba era, oye, vamos a lanzar este producto, tú lo vas a destrozar con tus críticas y nos vas a decir qué y cómo puede mejorar. Ese crítico pagado que empezó siendo un estudiante, eventualmente se convirtió en el presidente de Sony. Eso me parece una locura. Eso es lo que Akio te diría y lo que Bill Gates también piensa. Esa idea de tener un crítico pagado, alguien que escuche, que le guste tu producto y que quiera que sea lo
mejor posible, alguien que lo destroce, es algo muy importante. Bueno, seguimos. Cuando Bill Gates va a Harvard, vuelve al mismo estilo de trabajo de siempre. Me metí en un ritmo diario que me funcionaba, aunque a mis amigos les pareciera extremo. Entre estudiar y programar, podía estar despierto hasta 36 horas seguidas. Cuando el cansancio me ganaba, me tiraba a dormir unas 12 horas o más. Horas completamente vestido y con los zapatos puestos. Repetí esta rutina durante meses. Y entonces él y Paul estaban hablando sobre qué tipo de negocio querían empezar. Y la idea de fabricar hardware nunca le gustó a Bill Gates. Él dice, cada vez me convencía menos la idea de construir hardware. El negocio de fabricar computadoras me parecía demasiado arriesgado. Tendríamos que comprar piezas, contratar gente para armar las máquinas y conseguir mucho espacio para hacerlo. El software era diferente. Sin cables, sin fábricas, escribir software solo requería cerebro y tiempo. Eso me impresionó mucho de Bill Gates porque construyó una empresa que dependiera totalmente de él y de los programadores que él eligiera. No había proveedores, no había empleados, o muy pocos empleados más bien, pero no había máquinas, no había mucha dependencia externa. Casi todo el negocio de Microsoft, al inicio por lo menos, dependían exclusivamente de Bill, y los pocos, creo que fueron al principio cuando hicieron, eran 8 programadores y Bill. Entonces se me hizo muy interesante eso. De nuevo, vuelve a su infancia y ¿qué le gusta hacer? Le gusta estar solo en su habitación, súper concentrado durante 36 horas seguidas, y eso era lo que sabíamos hacer. Eso nos hacía únicos, era nuestra ventaja. Yo creía que incluso podíamos liderar el camino. Esa idea, él quiere elegir un campo donde pueda ser el mejor en absoluto. Cuando llegó a Harvard pensó, capaz estudio matemáticas, y luego cuando llega a Harvard se da cuenta, hay mucha gente que es mejor que yo en matemáticas, así que necesito buscar otro campo para dedicarme. Y entonces la oportunidad de empezar una empresa de software surge porque Paul Allen entra corriendo al dormitorio de Bill Gates en Harvard y en la mano lleva la edición de enero de 1975 de Popular Electronics y dice, durante 3 años Paul y yo habíamos estado hablando sobre cómo las nuevas computadoras que aprovechaban la mejora exponencial de los chips podrían cambiarlo todo. En la portada de esa revista aparecía el Altair, que era una computadora personal hecha por una compañía en Albuquerque, Nuevo México, llamada MITS. Entonces Paul y Bill deciden llamar de la nada a Ed Roberts, que en ese momento era el presidente de MITS, la empresa que había sacado el Altair. Era la primer computadora personal, tal vez no la primera, pero lo más parecido. Y entonces ahí es donde está el campo de oportunidad de Bill Gates, de Paul Allen, de Microsoft, y la oportunidad del software para las computadoras personales. Lo llamaron y le dijeron a Ed Roberts, necesitaba a alguien que escribiera software para su hardware. Y Bill dice, le expliqué que casi habíamos terminado de escribir una versión de BASIC que iba a ser su primer producto para el Altair y que nos gustaría mostrárselo. Roberts me dijo que ya había recibido llamadas de personas que decían tener el mismo software. Él dijo, la primera persona que pudiera sacar una versión que funcionara se llevaría el trato. 2 cosas importantes aquí. Primero, Bill Gates dijo que no tenían ningún software escrito. Él dice, todos estábamos improvisando sobre la marcha. Y segundo, la razón por la que estaba insistiendo con este tipo, la forma en que trabaja Bill, que simplemente se enfoca en la tarea hasta terminarla, está dispuesto a trabajar hasta el agotamiento y caer rendido con la ropa puesta y la cara en el teclado y luego saltar de nuevo para regresar al trabajo. Esto fue importante muchos años después de que desarrolló ese hábito, porque eso es exactamente lo que va a hacer para escribir su versión de BASIC. Toda esa rutina que tenía de intensas horas de trabajo prolongadas por días, eso va a ser lo que lo ayudó a escribir esta versión del programa de BASIC. Sería su primer producto y ellos van a llegar primero. Así que Paul Allen en realidad se va a mudar a Albuquerque, empezar a trabajar en MITS, y Bill va a ir y venir de Harvard. Pero esto es lo más importante. Por eso que al final él va a dejar la Universidad de Harvard. Se dio cuenta que hay un fenómeno tecnológico que los va a dejar atrás si no lo aprovechan ya mismo. Dice que la computación siempre fue un recurso escaso y protegido, aunque nadie lo entendía del todo en ese momento. Esa escasez estaba a punto de desaparecer y las computadoras muy pronto estarían al alcance de millones de personas, y hay muchas señales de que van por buen camino. Aquí tienes una pista de que vas bien. Los verdaderos fanáticos, los fans, manejaron cientos y hasta miles de millas hasta Albuquerque para recoger su Altair, que era la computadora de MITS. Al llegar a trabajar por la mañana no era raro ver casas rodantes acampadas en la esquina esperando su Altair como si fuera una pizza para llevar. Esa oficina en un centro comercial rodeada de un lugar para cobrar cheques, una lavandería y un salón
salón de masajes fue el epicentro de lo que luego se conocería como la revolución de la computadora personal. Ed Roberts tenía la idea correcta, pero subestimó muchísimo lo popular que sería. Él había pronosticado que podrían encontrar 800 clientes al año dispuestos a pagar por su propia computadora. Pero en lugar de eso, en los primeros meses vendieron miles. Tengo que repetirlo porque esto se vuelve a salir una y otra vez. Y me vuelve loco que tan pocas personas estén dispuestas a estudiar la historia y aprender de la naturaleza humana. Para un producto innovador, los mercados suelen ser más grandes de lo que puedes predecir. Para un producto innovador, los mercados suelen ser más grandes de lo que puedes predecir. Por alguna razón, nuestra especie le cuesta entender ese hecho. Para un producto innovador, los mercados suelen ser más grandes de lo que puedes imaginar. Lo ves una y otra vez. Un ejemplo es Dyson. Él lo logró con las aspiradoras. Akio Morita lo hizo con el Sony Walkman, que es el reproductor de cassettes famosísimo en los tiempos de, yo creo que sus papás o sus abuelos. Steve Jobs lo hizo con el iPhone. Para un producto innovador, el mercado suele ser más grande de lo que puedes predecir. Aquí hay otra cosa loca que me enoja. Me siento aquí y vuelvo a pensar en esto. No me gusta cuando la gente se acelera leyendo libros o escuchando podcasts o cualquier otra cosa. A veces puede ser una oración o un simple párrafo y tú simplemente te quedas mirándolo, lo lees una y otra vez y de repente te detienes. No sigues con otra cosa, solo piensas en qué está pasando, en lo importante que puede ser ese párrafo. Estoy a punto de leerte uno. Es tan raro que Bill, vuelvo a lo que mencioné sobre el ego y la confianza que Michael Dell dijo que tenía y que a todos a su alrededor decían que Bill Gates mostraba cuando era más joven. Hay algo ahí. La idea delirante de que Bill siquiera pensara que se pudiera empezar una empresa de puro software, estas eran las condiciones. Esta era la cultura en el momento en que Bill tuvo esta idea tan poco común. Se daba por sentado que el software debería de ser gratis. El software era algo que se copiaba de un amigo, se compartía abiertamente o incluso se robaba. Siempre había sido gratis. ¿Por qué no regalarlo? Pero Paul y yo queríamos montar un negocio. Nuestra convicción llegó después de muchas charlas por la tarde en la noche. Era que a medida que las computadoras se volvieran cada vez más baratas y se extendieran por empresas y hogares, la demanda de software de alta calidad crecería casi sin límite. Y eso es todo el párrafo. ¿Sabes cuántos programas se venden al año en todo el mundo ahora? ¿Te das cuenta de lo loco que es esto? Ese párrafo es una locura. No existe una empresa que sea solo de software. Tus clientes ni siquiera creen que deberían pagar por tu producto. Casi nadie tiene una computadora personal, pero Bill Gates tiene fe y tiene convicción. Por eso es peligroso apresurarse y saltarse cosas. Leí ese párrafo como 15 veces antes de leértelo. Es una de las cosas más locas de entender en esta historia. Nunca lo habíamos escuchado describirlo así. Queríamos hacer una fábrica de software. Íbamos a ofrecer una amplia gama de productos que serían considerados los mejores del mercado. Y si las cosas salían realmente bien, yo pensaba que tal vez podríamos tener un gran equipo de programadores expertos trabajando para nosotros. Microsoft iba a ser una fábrica de software. Íbamos a tener un montón de productos desde el principio. Queríamos poner nuestro software en cada computadora personal del mundo. Las empresas de software no existían. De nuevo, esto es una locura. No había camino, no había guías, no había nadie. Esta fue de las primeras, si no es que la primera empresa de software en un mercado virgen donde no había a quién aprenderle, excepto ciertos principios de fundadores. Pero dice, nuestro producto era algo que los clientes pensaban que debería de ser gratis, pero teníamos un cliente y la confianza de que podíamos crecer desde ahí. Ese único cliente es una compañía chiquita en Albuquerque, Nuevo México, en un centro comercial rodeado de un lugar para cobrar cheques y un salón de masajes. Esos son los humildes comienzos de lo que será una de las compañías más exitosas jamás creadas. Ahora, él es un joven emprendedor sin experiencia y hace un maltrato. Al final logra salvarse, pero el acuerdo que firmaron con MITS les dio los derechos exclusivos para sublicenciar el software a cualquier otra empresa que quisiera usar el 8080 Basic, que es el programa que le hicieron a la empresa de MITS. Y tendrían que obtener el código fuente que él describe como la receta a través de MITS y no de Microsoft. Esto es un mal negocio, es un mal contrato y está bien porque pues era un joven emprendedor, no tenía experiencia y pues no siempre vas a tomar las buenas decisiones. Al final van a terminar en una demanda por esto que casi mata a Microsoft antes de que naciera. Ahora quiero volver a este tema recurrente de que Bill Gates quería ser hardcore. Él quería ser una persona dura. Así es como iba a trabajar, hablando de él mismo, de todos sus
cofundadores, de toda la gente que trabajaba en Microsoft, él era el que mandaba. También era el que estaba tan preocupado y asustado. Yo siempre estaba preocupado de no avanzar lo suficientemente rápido o de no trabajar bastante duro. Cuando empecé este camino de convertir nuestras ideas sobre software en un negocio viable, encontré un modelo a seguir en Ken Olsen, el fundador de Digital Equipment Corporation. Y aquí está máxima de nuevo: los más grandes emprendedores de la historia estudian a los más grandes emprendedores de la historia. Él aprendió sobre la marcha, con el tiempo se volvió un maestro en su negocio. Yo pienso que él, y por extensión yo, podríamos adquirir las habilidades y conocimientos que hicieran falta. Así que él toma a Ken Olsen como ejemplo. Están dentro de MITS y él dice: estamos aprendiendo un montón porque esta es una empresa que está muy mal manejada. MITS estaba en el centro de una industria que estaba creciendo un montón, la industria de las computadoras personales, pero era un caos de iniciativas confusas, estrategias a medio hacer, planes que cambiaban todo el tiempo y al final clientes a veces molestos. Hasta algunos de los más altos en la empresa echaban la culpa a su jefe, Ed Roberts, y fueron sinceros sobre por qué todos tenían miedo de expresar sus preocupaciones. Se da a entender, pero no se dice directamente. Ed Roberts no es ningún Bill Gates y el problema es que él crea una cultura en que la empresa, que es todo lo contrario a lo que la mayoría de los grandes fundadores quieren. Ellos quieren que les respondas. No te van a respetar si eres un lamebotas. Todos le tenían miedo a Ed Roberts. Entonces, ¿qué pasa? Nadie le dice la verdad. Todos menos Bill Gates. A Ed le parecía muy confuso Bill Gates porque todos los demás le estaban chupando el culo y de repente aparece este morrito que le grita y le planta la cara. Él parecía confundido por todo esto. Me parece muy gracioso eso. Me parece muy cierto, la verdad. Siempre me emocionaba la intensidad y él decía que fui intenso desde el primer día. Cada vez que no estaba durmiendo, estaba programando o escribiendo una carta para conseguir clientes. Mi mente estaba enfocada en el siguiente paso: gente para contratar, acuerdos para cerrar y nuevos clientes que encontrar. Ya lo mencionamos antes. Bill controlaba cada centavo. No dudaba en criticar a sus cofundadores y a los primeros empleados cuando no hacían lo mismo. Así que él escribe: su plan de negocios tiene 7 páginas. Él dice: mi principio guía es no adelantarnos y ahogarnos en gastos. Esa es la primera fase. Los 2 objetivos principales que escribí fueron: primero, crecer en tamaño y en reputación, y segundo, ganar dinero. Esa carta marcó la siguiente etapa de un esfuerzo decidido para consolidarnos como una empresa independiente. ¿Qué quiere decir con una empresa independiente? Tienen un cliente, están trabajando muy cerca de ellos, es un desastre total y una compañía pésima. Tenemos que diversificar y alejarnos de este tipo lo antes posible. Otra cosa inteligente que hizo Bill: me preocupaba que todavía dependiéramos tanto de MITS y empezaron a tener peleas porque MITS tenía los derechos mundiales del BASIC para el 8080, que es el programa. Otra vez, cada vez que encontramos un cliente para el código fuente, el contrato tenía que pasar por MITS. Si cerrábamos un trato, teníamos que repartir las ganancias con ellos. Pero Bill no se va a quedar manos cruzadas. Bill va a contraatacar y va a sacarse de este lío. Otra cosa, eso era importante para él: quería estar rodeado de personas con mucha energía y pasión. Para entonces yo podía reconocer al instante a otras personas que tenían mi mismo tipo de energía desbordante, y Steve Ballmer tenía más energía que nadie que yo conociera. Así quería estar con gente intensa y llena de energía. Otra forma en que él trabajaba es que prestaba atención a todo. El enfoque estaba en Microsoft y en todas esas cosas que se estaban pasando por alto: los gastos de viaje, supervisión de empleados, seguimiento de clientes y negociaciones de contratos. Los emprendedores más grandes de la historia conocen su negocio de la A a la Z sin excepciones. Todo. Están obsesionados. Bill dice: siempre he sido el que no para, el que no deja de preocuparse por perder nuestra ventaja y teme que si no tenemos cuidado nos hundiremos. Vimos a Seal Cubo. ¿Recuerdas cuando él se escapaba de noche, tomaba un bus y trabajaba en la computadora? Ese era el startup en el que él estaba trabajando y se llamaba Seal Cubo. Dice: vimos cómo Seal Cubo pasó de ser una startup prometedora a que los acreedores se llevaran los muebles 18 meses después, y estábamos presenciando los problemas crecientes de MITS, que tenían la delantera pero parecían carecer de la disciplina de gestión para mantenerla. Me resulta muy interesante cuánto el libro habla de lo preocupado que estaba. Steve Jobs decía que en nuestra industria, refiriéndose a la industria de la tecnología emergente, del hardware, de las computadoras, del software, Steve Jobs dice que en nuestra industria la victoria significa supervivencia, y está claro por sus acciones que Bill Gates estaba de acuerdo, refiriéndose a la industria de las computadoras, software y tecnología.
Sabíamos que el trabajo principal era desarrollar software. Me preocupaba. Ahí está esa palabra otra vez. Me preocupaba que no estuviéramos aprendiendo todo lo demás lo suficientemente rápido. Él siempre estaba preocupado, refiriéndose al mal contrato que había hecho con la empresa de sublicenciar su software. Bill dice: nuestro reto principal era convencer al juez de que primero, muchas empresas querían licenciar nuestro producto y que segundo, Pertec admitió que estaba bloqueando esas licencias cuando contractualmente tenían la obligación de hacer todo lo posible para facilitarlas. Casi se quedan sin dinero y por eso Bill Gates estaba tan enfocado en esto que quería un colchón de un año. Él dice: vamos a tener suficiente dinero en nuestra cuenta bancaria para que, si nadie nos paga en un año, vamos a sobrevivir. Y así, después, el juez se puso del lado de Microsoft. Canceló nuestra licencia exclusiva con el MITS, dejando claro de una vez por todas que nosotros éramos dueños de nuestro código fuente. Inmediatamente llamamos a todas las empresas que estaban esperando el software y en cuestión de semanas ya teníamos ingresos de 5 o 6 clientes. Y vuelvo a la importancia de mantener ese enfoque total. Impulsado por el sentido de responsabilidad que sentía por Microsoft, me hizo cerrar la escotilla y bloquear el timón. Sin novia, sin hobbies, era la única manera que conocía para mantenerme adelante y esperaba la misma dedicación de los demás. Teníamos una oportunidad enorme enfrente de nosotros. ¿Por qué no ibas a trabajar 80 horas a la semana para aprovecharla? Sí, era agotador, pero también era emocionante. Estás en un negocio nuevo, en una industria emergente, donde no hay antepasados, donde estás creando el camino. Pues también era emocionante. Y necesitaba a un socio de negocios las 24 horas del día. Se estaba dando cuenta de que Paul Allen no va a llegar a ser su compañero a largo plazo. Un igual con quien discutir, con quien resolver grandes decisiones. Alguien que se pasara horas y horas revisando listas garabateadas de qué clientes podrían o no pagar y analizar cómo quedaría nuestra cuenta bancaria como resultado. Steve Ballmer se unió en 1980 y se convirtió en ese socio 24/7 que Bill necesitaba. Y así termina el libro Source Code cuando se mudan a Albuquerque a Washington y entonces él está manejando de regreso. Y creo que esto es una de las cosas más importantes que otra vez aparece una y otra vez en estas biografías y en estas autobiografías. Cuando tienes algo extremo, el éxito que tuvo Bill Gates, nadie de ninguna manera pudo haber predecido la magnitud de su éxito. Él no tenía ni idea de lo que le esperaba. No fui solo yo quien regresó, sino Microsoft, la empresa que un amigo y yo habíamos co-creado con ese grupo de empleados de programación y un negocio rentable en crecimiento, y que a partir de ese momento sería una parte fundamental de quien yo era. Mi camino estaba marcado, apenas podía imaginar hasta dónde me llevaría. Así que Bill va a escribir 2 autobiografías más. El segundo se va a centrar en la construcción de Microsoft. Obviamente cuando salga lo voy a leer y voy a hacer un episodio de inmediato, o tal vez no de inmediato, pero lo antes posible. Y el tercero será sobre su filantropía y su fundación. Así que ahora voy a sacar un par de ideas, estoy pensando en inglés. Así que ahora voy a sacar un par de ideas y puntos clave de otros libros sobre Bill Gates. El primero es Hard Drive, Bill Gates y la creación del imperio de Microsoft. La forma en que cuentan la historia es increíble. El libro es absolutamente increíble y es gracias a la forma espectacular de contar historias que las ideas se te quedan grabadas en la cabeza y las recuerdas. Esto es un tema muy importante que se repite una y otra vez. La gente compra historias. Steve Jobs dijo que los narradores son las personas más poderosas del mundo. Don Valentine, fundador de Sequoia, dice que el arte de contar historias es fundamental. La mayoría de los emprendedores que vienen a hablarnos no saben contar una historia. Aprender a contar una historia es súper importante porque así es como funciona el dinero, y el dinero fluye a función de las historias. Eso es justamente lo que estoy haciendo con mi emprendimiento Machali y mi contenido en redes sociales, porque contar historias es una de las formas más poderosas de influencia y deberías invertir mucho en ello. Es por eso que si tú, como emprendedor, empresario, incluso artista, disfrutas este contenido y lo consideras que te aporta valor, te invito a contactarme y ser patrocinador oficial del podcast y el proyecto Nómadas, donde tu empresa será comparada con las mejores de la historia. Entonces, a finales de los 70, los 76 más o menos, decían algo así como: queremos ser una empresa de software puro, pero todos nuestros clientes piensan que debería ser gratis. En ese tiempo eso no existía, y para 1990 ya se había convertido Microsoft en la primera empresa de software en la historia en vender más de $1,000 millones en software en un solo año. Hay una gran frase de Bill Gates. Él decía: puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Bill tenía 11 años cuando dijo esto. Todo lo que hacía Bill lo hacía al máximo, siempre. Le fue muy bien, mucho más que los demás. Todo lo que hacía lo hacía a lo competitivo, no solo para relajarse. Era una persona súper motivada. La computadora despertó en él una pasión profunda y
y una obsesión. Devoraba todo lo que podía sobre computadoras y cómo comunicarse con ellas. Devoraba se refería a libros o contenido. Muchas veces se enseñaba solo mientras avanzaba. Casi siempre terminaba su trabajo pasada la medianoche. Cuando teníamos tiempo libre, ahí sí nos metíamos de lleno en las computadoras, dijo Bill. Ahí fue cuando me puse bien intenso. Era día y noche. Entonces, ten en cuenta que cuando él dice esto, está hablando de un momento de su vida, cuando tenía 13 años, y otra vez está usando su palabra favorita, hardcore. Así es como sus amigos en la secundaria y la universidad lo describían. Tenía mucha seguridad en sí mismo, era agresivamente inteligente y daba miedo. ¿Sabes de quién más decían eso? Era agresivamente inteligente y daba miedo. Michael Jordan. Sus compañeros, sus contrincantes, todos temían a Jordan y su intensidad para ganar, su competitividad, le tenían miedo. Es una metáfora muy válida, Michael Jordan y Bill Gates, ¿eh? No tenía ninguna habilidad social, era de esos tipos que sabía que era más listo que todos los demás y sabía que siempre tenía la razón. Era terco, confrontativo, su intensidad se desbordaba en emociones crudas y sin freno. Tenía un espíritu aventurero, era un tipo que se la jugaba y que le gustaba divertirse y con quien era divertido estar. Tenía un conocimiento enorme y un montón de intereses y podía ver algo largo y tendido sobre cualquier tema. También sabía que quería ser rico. Aunque Bill no tenía ni idea de qué iba a hacer con su vida después de la secundaria, parecía seguro de que lo que fuera que hiciera le iba a hacer ganar mucho dinero. Ya había hecho ese tipo de predicciones sobre su futuro varias veces. Voy a hacer mi primer $1,000,000 antes de los 25. No lo dijo como presumiendo ni como una predicción. Hablaba del futuro como si su éxito estuviera predestinado, como si fuera algo seguro. Tan cierto como que la prueba matemática de que 1 más 1 es igual a 2. Bill Gates le contó después a un amigo que fue a Harvard para aprender de gente más inteligente que él y se fue decepcionado. En otro libro de Bill Gates, Paul Allen y su mamá salen en este libro, Hard Drive, y la mamá de Paul Allen le advertía a su hijo sobre Bill Gates. Decía que él era un tipo que siempre estaba al límite. Esto es un ejemplo de eso. Que Gates se quedara dormido en su clase no era nada raro. Él vivía al límite. No era raro que pasara hasta 3 días sin dormir. Su costumbre era trabajar 36 horas o más seguidas, colapsar 10, salir a comprar una pizza y luego volver a darle duro. Y si eso significaba que tenía que empezar a las 3 por la mañana, pues que así sea. Bill tenía una obsesión casi monomaníaca. Se enfocaba en algo y realmente se entregaba a ello. Tenía una determinación de dominar lo que fuera que estuviera haciendo. Bill decidía en qué iba a poner su energía, sin importar de lo que pensara nadie más. Y lo curioso es cuánto necesitaba Bill a Paul Allen para que lo empujara al límite. No creo que Bill Gates hubiera dejado Harvard sin Paul Allen. Y Paul Allen tenía mucho más intereses que Bill Gates. Bill solo quería hacer software y vender software y seguir haciéndolo para siempre. Lo que me pareció muy gracioso es que Paul Allen en realidad cita a Shakespeare para convencer a Bill de que ahora es el momento de empezar su propia empresa y que tiene que ser ya o lo vamos a perder. Y esta es la cita de Shakespeare que Paul Allen le leyó a Bill Gates. Escuchen. Hay una marea en los asuntos de los hombres que si se aprovecha en su cresta conduce a la fortuna y si se deja pasar todo el viaje de la vida queda atrapado en bajíos y miserias. Por eso era el momento de actuar ya. Ahora mismo estamos navegando en un mar lleno y tenemos que aprovechar la corriente cuando nos convenga o perderemos la oportunidad. Gates sabía que Allen tenía razón y que el milagro de la computadora personal iba a suceder con o sin ellos. Ya lo mencioné varias veces, pero creo que es importante repetirlo. Poca gente sabe lo precavido que era Bill Gates con el dinero de Microsoft y quería tener un colchón para 1 año. No necesitaban levantar capital de riesgo. Microsoft era una máquina de hacer dinero antes y ahora. Él era financieramente conservador y así quería manejar su empresa. No habría gastos innecesarios ni hábitos extravagantes en Microsoft y tenía grandes metas desde el primer día. Bill siempre tuvo la visión, desde que lo conocí, de que la misión de Microsoft era proveer todo tipo de software para las computadoras. Y que esto se relaciona con su preferencia por mantenerlo simple. Solo necesitas un grupo pequeño de gente increíblemente inteligente. Así es como lo describiría. Parte de lo que hizo a Microsoft tan exitoso en sus inicios fue el equipo de programadores que Gates y Allen empezaron a juntar en la primavera de 1976. Y se les conocía como los Micro Kids. Eran unos genios insomnes con ganas de unirse a la cruzada de la computadora personal. Chicos apasionados por los ordenadores que se exigían al máximo poniendo a prueba su capacidad y resistencia.
Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió cuando lo leí. Este libro muestra por primera vez lo ajustado que estaba Microsoft. 4 años después tenían apenas 11 empleados. Creo que pudieran haber tenido 12 porque en una foto famosa de Microsoft cuando se mudaron a Albuquerque solo aparecen 11 personas, pero estoy casi seguro de que había un tipo que no salió en la foto. De cualquier manera, 4 años después y tenían 11 o 12 empleados y este es Bill Gates con 24 años. Apenas había pasado 1 año y medio desde entonces. Se habían mudado de Albuquerque a Seattle. Ahora Microsoft, una empresa con $7 millones en ventas anuales, tenía menos de 40 empleados y estaba a punto de hacer negocios con IBM, un gigante internacional con ingresos cercanos a los $30,000 millones al año. Bill le daba prioridad a las ventas por encima de todo. Lo que mantenía a la empresa no era la habilidad de Bill para escribir programas. Bill mantenía a Microsoft gracias a su incansable talento para vender. Durante varios años, él solo hacía las llamadas en frío y negociaba. Persuadía, presionaba y sermoneaba a los clientes, fabricantes de hardware, convenciéndolos de comprar los servicios y productos de Microsoft. Él era el mejor vendedor que existe. Conocía el producto y creía en él. Se acercaba a cada cliente con la pasión de un verdadero creyente. Además, estaba empeñado en moverse rápido. Y una táctica que usaba para moverse rápido era que tenía que priorizar el rendimiento personal por encima de la gestión. Esto es una estadística un poco alucinante. Esto es Bill Gates describiendo cómo era Microsoft cuando apenas tenían 30 empleados. Cuando llegamos a 30 empleados, seguíamos siendo solo yo, una secretaria y 28 programadores. Yo firmaba todos los cheques, respondía el correo, atendía las llamadas. Otra gran idea, Bill superó su debilidad, que era parecer joven, apoyándose en su fortaleza, su mente y la pasión que tenía por su trabajo. Y así, uno de sus primeros clientes describió venir a la oficina un día y dice que cuando alguien salió a llevarnos a su oficina, pensó que el tipo que salió era el chico de la oficina y era Bill. Mira, te digo que después de estar con Bill 15 minutos ya no pensabas en qué edad tenía ni en cómo se veía. Tenía la mente más brillante con la que me he topado y era totalmente implacable. Bill creía que si perdías un contrato de $50,000, en realidad era una pérdida de $100,000, porque Microsoft perdía los $50,000 y su competidor conseguía los otros 50. Gates quería eliminar a sus oponentes del juego. Bill aprendió desde temprano que eliminar a la competencia es la clave del juego. Simplemente hay menos gente después que te puede enfrentar. Y en la teoría de juegos aumentas tus chances de ganar si tienes menos competidores. Y Bill estudiaba a sus competidores sin descanso. Si hablas con Bill sobre cualquier empresa de software o hardware, hay una muy alta probabilidad de que pueda decirte quién es el CEO, cuáles fueron sus ingresos del año pasado, en qué están trabajando ahora y cuáles son los problemas con sus productos. Él sabe un montón y se enorgullece de estar al tanto de todo lo que pasa en su industria. Es una mezcla de ambición y ganas de ganar todos los días. Eso es lo que Bill Gates llamó ser hardcore. Y como mencioné antes, Microsoft no necesitaba capital de riesgo. En un movimiento bien planeado que habían estado hablando por un tiempo, Bill vendió el 5% de Microsoft por $1 millón. ¿Te lo imaginas? El 5% de Microsoft por $1 millón. ¡Qué locura! Hay una frase genial que te compartiré que fue después de una entrevista de 1997 donde Bill habla de que el dinero que consiguieron con la salida a bolsa nunca lo tocaron, solo lo pusieron en el banco y aún sigue ahí junto con los otros $5,000 millones que tiene Microsoft. Él realmente se enorgullecía de no solo crear una empresa financieramente súper eficiente, sino una que literalmente generaba dinero sin parar. Y me encantó lo que dijo sobre esto porque sabía que Microsoft tenía que salir a bolsa, pero él no quería. Un año antes de que saliera a bolsa dijo: en todo lo que pienso y sueño es en vender software, no en acciones. Y ahora para terminar, me encantó algo que dice aquí, que dice: siempre he rechazado el término emprendedor, porque implica que primero eres un emprendedor y después un creador de software. Y no dije, voy a montar una empresa. ¿Qué será? ¿Galletas? ¿Pan? Software. No. Soy un ingeniero de software y decidí juntar a un equipo. Ese equipo creció con el tiempo, creé más productos de software e hice lo que fuera necesario para que todo avanzara. Tienes que disfrutar lo que haces cada día, tanto por el hecho en sí como por su excelencia. Y una de las preguntas que le hicieron fue sobre su reputación agresiva frente a sus competidores y otras personas del sector. Él respondió: ¿qué es ser agresivo? Lanzar un buen producto, eso es ser agresivo. Bajar el precio del producto para que más gente pueda acceder a él, eso es agresivo. Esas son cosas buenas. Nosotros estamos haciendo buenos productos, atendiendo todas las llamadas, reuniéndonos con los usuarios y contratando gente inteligente. Eso es todo lo que hacemos. Biografía número 1.
Faltan 1000 más por leer y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.